Literatura y derecho casan mucho, a juzgar por la cantidad de grandes autores en la historia de la literatura universal que han sido juristas o han tenido formación jurídica o incluso han ejercido la profesión jurídica, como es el caso de Kafka. Kafka era doctor en Derecho, pero además de obtener el título, ejerció durante bastante tiempo como asesor jurídico de una institución aseguradora, primero del Imperio Austrohúngaro y luego del Estado checo, ¿no? Que fue cuando él se retiró ya se había declarado la independencia de Checoslovaquia. Y podemos observar en su obra cómo hay una mirada continua hacia el derecho, la ley, la realidad jurídica, la relación de los individuos con el derecho, la realización efectiva del derecho en la sociedad a través de las instituciones. Es decir, es un autor que permanentemente está deslizando reflexiones jurídicas en su obra. ¿Es casual esta coincidencia reiterada? Pues yo creo que no. Creo que quizá el vínculo que existe entre el derecho y la literatura, lo que explica que muchos literatos sean a su vez juristas o que muchos juristas acaben siendo literatos, es que en el fondo el ejercicio tanto del narrador, por ejemplo, literario, como del abogado en un tribunal es el mismo, es tratar de convencer a su público, a su audiencia, a su destinatario, en un caso los lectores, en otro caso el tribunal, de un relato, y ese relato se construye y resulta convincente o no en función de las palabras con las que está construido. No hay más herramientas. Un novelista no tiene más herramienta que la palabra, un abogado no tiene más herramienta que la palabra. Sí, está el conocimiento jurídico, pero ese lo tiene también el del frente. La diferencia normalmente la suele marcar la construcción del discurso. Yo creo que lo interesante de Kafka en relación con el poder, con la autoridad, la descripción que hay en sus obras, ¿no? del papel que el poder desempeña en una sociedad, es que 100 años después, con todas las transformaciones históricas del siglo pasado y las de este, que no son pequeñas, las reflexiones y la mirada de Kafka siguen igualmente vigentes. Es decir, al final, cuando Kafka se plantea una mirada crítica sobre si el poder tiene un fundamento en el servicio a la sociedad o tiene un fundamento en sí mismo, que no rinde cuentas ante aquellos sobre los que se ejerce, que la ley tiene un fundamento muchas veces que no es perceptible para quienes acuden ante un tribunal a reclamar sus derechos, pues está denunciando una disfunción de los sistemas jurídicos de hace 100 años que no está ausente de los sistemas jurídicos del siglo XXI, ¿no? Incluso las innovaciones tecnológicas, a veces es paradójico, lo que han hecho no ha sido mitigar esas insuficiencias o esas situaciones abusivas que pueden observarse en los relatos de Kafka, ¿no? Sino que precisamente la interposición de la tecnología, lejos de convertirse en un elemento de interlocución entre el poder y aquel que está sometido a él, se convierte en un refuerzo del poder, en un aumento de la distancia del poder, en un aumento también del desvalimiento, ¿no? del ciudadano frente a ese poder que ahora viene mediado por herramientas tecnológicas, ¿no? Antes, por lo menos, uno podía ir a un negociado administrativo a que un funcionario le hablara mal. Ahora simplemente pues, se te cuelga el ordenador si no haces lo que la app, que la consejería o el ministerio o el ayuntamiento de turno te obliga a utilizar y te quedas completamente muerto y no hay ningún lugar a donde puedas llamar. Yo creo que la burocracia se ha convertido en ciberburocracia y yo, tratando con la ciberburocracia, no sé cuál es la experiencia de quienes nos escuchan, he llegado a añorar la burocracia del siglo XX, que me ha parecido entrañable en comparación con la dureza implacable que tiene la ciberburocracia, que a veces simplemente te deja tirado porque no te has comprado el modelo de ordenador que el ministerio correspondiente considera que te debes comprar para que funcione la app que ha puesto para realizar trámites administrativos que muchas veces son pues vitales, es decir, cruciales, que no puedes dejar de hacerlos. De toda la obra de Kafka y de todas las apariciones de lo jurídico en su obra se desprenden dos grandes ideas. Al final, el derecho tiene validez y tiene legitimidad en la medida en que sirve para proporcionar a las personas justicia y certeza. Si desencadena injusticia o si aumenta la incerteza, pues se convierte en una aberración, se convierte en todo lo contrario, se convierte en un instrumento fallido. Yo creo que ese es el mensaje que está muy claramente expuesto en las alegorías de Kafka, que además son muy
bueno, pues muy eficaces porque tienen un alcance muy universal y pueden llegar a personas de muy diferentes culturas, ¿no? Y me parece que ese es el test, ¿no?, que promueve la lectura de Kafka. Cuando una ley, en lugar de resolver de manera justa o percibida como justa por una comunidad los problemas, lo que hace es no resolverlos o agravarlos, está fracasando. Cuando una ley, en lugar de ofrecer a la ciudadanía pues una mínima certidumbre respecto de lo que eso puede ser su vida, genera resultados desconcertantes, impredecibles o fortuitos, pues también está fracasando. Está pasando, ¿no? Eso no ha dejado de pasar desde que el hombre es hombre, desde que inventó el derecho, desde que hay tribunales y desde que hay poderes que se sirven de las leyes para asentar su dominación sobre los demás antes que para servirlos. Y lamentablemente eso está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y Kafka, respecto de la cuestión del lenguaje y de las pasarelas o las contradicciones entre el lenguaje jurídico y el lenguaje literario, me parece que ofrece un ejemplo muy interesante, ¿no? De Kafka decían que escribía literatura como el abogado que era, ¿no? Y a su vez que cuando actuaba como jurista pues escribía los textos forenses con la necesidad expresiva y de claridad que podemos ver en el Kafka novelista, ¿no? Probablemente que los juristas lo vieran como un escritor extraño y que los literatos lo vieran a su vez como un literato extraño, pues es una señal de que se movía en un terreno interesante, ¿no? Al final, el lenguaje jurídico tiene que tener rigor, pero también tiene que ser inteligible. Si el lenguaje jurídico no es inteligible, no cumple su función, ahonda en la incertidumbre de la persona que se ve sometida a una decisión judicial o a cualquier otro tipo de situación que esté expresada en un lenguaje que no entiende, ¿no? Y al mismo tiempo, si el lenguaje jurídico no tiene rigor, pues tampoco va a resolver efectivamente los problemas, ¿no? En combinar ese rigor y esa inteligibilidad está no solo, yo creo, la vía virtuosa para el abogado que escribe, como también la vía virtuosa para el escritor que intenta contar adecuadamente una historia. Bueno, yo creo que los dos escribimos desde antes de ir a la Facultad de Derecho, ¿no? Yo desde bastante antes. Bueno, sí, hay esbozos literarios suyos anteriores a la Facultad de Derecho, ¿no? Creo que los dos aceptamos el derecho como un mal menor. Yo creo que él se llevó peor con el derecho de lo que me llevo yo, a lo mejor porque yo lo pude abandonar y él pues no lo pudo abandonar hasta el final de su vida.